Es conocido que el ciclo hormonal característico en la mujer pudiera generar leves síntomas de padecimiento en la salud mental. Pero ¿qué sucede en los casos más graves cuando la mujer tiene un padecimiento de trastorno mental? Por ejemplo, en los trastornos de conducta de la alimentación, donde es conocido, y así lo apuntan los estudios, una alta prevalencia de las mujeres frente a los hombres, ¿qué impacto pudiera generar esta enfermedad mental en el eje hormonal en la mujer? La Fundación Juana Reyes, en este proyecto que dedica a la salud mental de la mujer, ha invitado a participar al prestigioso doctor Gorka Barrenechea Sierruzza. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia. Es también profesor titular de ginecología y obstetricia y director de departamento universitario en la Universidad del País Vasco. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones y, entre otras sociedades científicas, forma parte de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Los cambios hormonales están muy influenciados por aspectos psicológicos, por aspectos neurocerebrales y al mismo tiempo, digamos que todo el eje hormonal, todo lo que gobierna un ciclo menstrual en una mujer, siempre damos el foco en los ovarios, en la hipófisis, pero sabemos que el cuerpo de la mujer produce opiáceos que hace que todo lo que influye en la esfera psicológica influye finalmente en el ciclo. Yo suelo decir con bastante frecuencia que los ginecólogos tenemos que tener la capacidad de detectar algunos tipos de problemas, porque en problemas, por ejemplo, de anorexia, lo primero que una mujer pierde no es el peso, es la ovulación. Lo segundo que una mujer pierde no es el peso, es la regla. Por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad para identificar un posible problema alimentario, de salud mental, viéndolo desde el punto de vista ginecológico. Digamos que todo lo que suponga un nivel de ansiedad, un nivel de estrés, un nivel de cualquier tipo de problema psicológico influye en la esfera reproductiva, influye en la función ovárica y por ende en la esfera reproductiva. Ahí incluimos la liberación de ovocitos, esto es la posibilidad o no de embarazarse, por ejemplo, o la liberación hormonal, esto es que las reglas sean regulares o los ciclos sean regulares. Y por tanto, sí existe una interrelación directa, pero muy directa, entre lo que es la esfera mental y lo que es el eje hormonal de la hipotálamo, cerebro, hipotálamo, hipófisis y ovarios. Todo lo que afecte a la producción endógena de endorfinas en una mujer, de opiáceos endógenos, afecta al eje hormonal. El eje hormonal, en general, tanto el hombre como la mujer es bastante lábil, pero en el caso de la mujer es todavía más lábil, porque tenemos un chivato, tenemos un indicador, que es la ovulación. Digamos que en el hombre la posible influencia de una alteración psicológica en la esfera genital es más difícil de identificar porque la producción de espermatozoides o la producción hormonal está menos influenciada. En la mujer el ciclo hormonal es tan exacto, es tan preciso, las hormonas se tienen que producir con un equilibrio tan preciso que cualquier alteración, por mínima que ésta sea, influye en el ciclo, con las consecuencias que implica. Si una mujer está en amenorrea, esto es, está sin reglas en absoluto porque tiene un trastorno de la esfera, pues, de la conducta alimentaria, un trastorno de la esfera psicológica, esa amenorrea crónica no solamente influye en que no produce estrógeno, sino que tiene consecuencias orgánicas, pérdida de masa ósea, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos que todo eso influye de forma completamente directa. Desde el punto de vista de un ginecólogo, al que la mujer acude de forma regular para hacer una prevención del cáncer de cervix, para hacer una prevención secundaria del cáncer de mama, para hacer una revisión ginecológica estando supuestamente sana. Esto es la ventaja que tenemos ciertos especialistas, como pueden ser los pediatras o los ginecólogos, es que a nosotros no viene necesariamente una mujer con una patología concreta, sino que viene a hacerse la revisión. Desde un punto de vista estrictamente ginecológico, nosotros deberíamos tener la capacidad y el tiempo suficiente para que la mujer, además de hacer la revisión ginecológica, podamos ver diferentes aspectos de su vida personal, de diferentes aspectos no directamente relacionados con aspectos ginecológicos, pero que al final van a influir en la parte ginecológica. Y una vez que sepamos identificar, va a haber, y de hecho lo hay, más de una ocasión en la que veamos que esta mujer puede estar larvando, generando un trastorno, por ejemplo, de la conducta alimentaria o un problema, cualquier problema de índole psicológico que nosotros debemos ser capaces de identificar y una vez identificados remitir a esa paciente al especialista concreto, sea psicólogo, sea psiquiatra o sea otro compañero. De tal manera que entre todos generemos una red
ginecólogos, médicos de atención primaria, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Queremos una red en la que la mujer se vea acompañada y por lo menos identifiquemos el problema. Uno de los problemas es que, como ocurre en muchas enfermedades orgánicas como la endometriosis, una mujer en la que se identifica el problema ya ha dado un primer paso. Evidentemente, una vez identificado el problema, podemos ponerle o no solución. Pero si no identificamos el problema, sea psicológico, sea orgánico, al final no vamos a poner solución. Tenemos que identificar dónde está el problema y a partir de ahí, entre todos, dar una solución.